donde tienen el mismo problema o más grave, y por tanto se convierte en una idea de negocios internacional, y a lo mejor el modelo también se puede exportar. Entonces, he ahí que hay un componente internacional que se ha visto, que se ha manifestado en otros países, que podría manifestarse también en Costa Rica. Pero, repito, la investigación todavía es joven, es escasa, no podemos dar fe de que todavía se hayan desarrollado de este tipo de emprendimientos que comienzan de tipo social y se desarrollan de manera internacional. Tal vez en la próxima exposición conozcamos un poco más en detalle sobre casos particulares. Sí es posible, y hay una conexión importante. ¿Y por qué hay una conexión importante? Porque el problema local, si es problema, por ejemplo, de gestión del recurso hídrico, no es un problema solo de Costa Rica o solo de un área geográfica particular. Es un problema de muchas otras áreas geográficas y el cual podría replicarse aquí, allá o más acá. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Si he visto en otros lugares, ¿verdad? Efectivamente, hay un problema local, se busca una solución local, pero que finalmente esa solución local puede replicarse a nivel internacional. Entonces, ahí hay una conexión entre el emprendimiento social y el emprendimiento internacional. ¿Cómo es posible que un emprendedor social llegue a internacionalizarse y llegue a internacionalizarse rápidamente para que sea considerado una emprendedora internacional? Bueno, ahí es un poco más complejo de lo que aquí dice, obviamente, pero tiene que haber mecanismos, ¿verdad? Tiene que haber conceptos, tiene que haber algo que les permita a ellos lograrlo, aparte de su innata visión de los negocios, que aún a un emprendedor social ahí lo tiene, ¿verdad? El hecho de que necesite sobrevivir o que cree una empresa de algún tipo significa que tiene alguna visión diferente a lo que otros no tienen. Bueno, pero ¿qué se necesita? Efectivamente, en otros países se ha logrado determinar que a través de organizaciones que sirven como intermediarios, conectando empresas sociales con similares en otros países, así como la capacidad, que es lo que le digo yo, que diferencia a un emprendedor de un empresario tradicional, de relacionarse con gobiernos y ONGs. O sea, aquí entonces tenemos claro que estos emprendedores sociales pueden conectarse de diferentes formas, pueden armar diferentes redes para lograr ser internacionales en un plazo relativamente corto, como ya hemos discutido. Es mucho más complejo que esto. No les puedo decir o no les puedo dar datos de Costa Rica porque todavía no tenemos este tipo de datos para una industria específica o para un contexto específico. Yo espero con ansias oír al profesor que viene después a la charla sobre casos específicos, tengo entendido, y quisiera ver un poco más y conocer casos, seguir proponiendo hipótesis, haciendo proposiciones de si esto también es posible en nuestra realidad. En otras realidades esa es la forma a través de la cual los emprendedores sociales se pueden internacionalizar rápidamente. Ahora, hay un punto que me gusta, o que me gustaría que ustedes también hablen, digan algo, ¿verdad? De nuevo, el concepto de emprendedor social es muy amplio, pero tal vez hay uno que es posiblemente para nuestro contexto sea muy relevante, principalmente en la actualidad, y que es que aproximadamente el 23% de las personas están desempleadas o subempleadas.
Eso es alrededor de 550,000 personas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna empresa? Exceptuando la fila primera, ¿verdad? De ahí para atrás, ¿tienen alguna empresa? ¿No? ¿Han tenido alguna empresa en algún momento? ¿Conocen a alguien que tenga alguna empresa? ¿Sí? Es una empresa, o sea, lo que llaman aquí cuenta propia, o sea, que es una empresa que crea una persona y la va haciendo de ese tipo. ¿Es una empresa que ustedes piensan que es para sobrevivir o es una empresa que da para sobrevivir y para lucrar un poquito? Para lucrar. ¿Qué tal una persona que a los 50 años aquí en Costa Rica se queda sin empleo? Exactamente, no va a conseguir trabajo muy probablemente en ningún otro lugar y todavía tiene por delante, Dios quiera, un par, 2 o 3 décadas más. ¿Qué pasa? Necesita sobrevivir, ¿verdad? Ahora, mucho de decir si eso no es emprendedor social podría ser una cuestión de temporalidad. Si yo pierdo mi trabajo, pero tengo todos los beneficios que dan cuando uno se queda sin trabajo, algún dinero, y logro crear una empresa y logro desarrollarla, bueno, es una empresa que va a ser una empresa para no solo para sobrevivir, sino posiblemente para algo más. Pero si yo soy una persona que en este momento no posee los medios económicos, no tiene empleo y posiblemente no haya alguna educación ahí tampoco de por medio, necesito una empresa para sobrevivir. Tan simple como eso, para sobrevivir. Algunos dicen que si yo creo una panadería o yo pongo una panadería, eso no es emprendimiento. Otros dicen que si yo pongo un taller de mecánica, que eso no es un emprendimiento. Estrictamente hablando, tienen razón. Pero si yo voy a poner una panadería y escojo el lugar muy bien donde la voy a poner, entonces posiblemente tenga un componente que otra no tiene. ¿Dónde voy a poner esa panadería? Y podría ser la diferencia entre un éxito o no en la empresa. O si yo decido que esa panadería no va a vender pan, sino va a vender algo adicional que no sea pan, entonces a lo mejor sí es una empresa diferente a las que existen en el mercado. Ahora, todo esto nos sirve ¿para qué? Para sobrevivir. No es un fin lucrativo. Y a la sociedad le sirve porque la persona tiene trabajo, puede subsistir gracias a esa empresa, ¿verdad? Posiblemente no vaya a pretender acumular riqueza con una empresa de este tipo, pero tampoco ese es el objetivo. El objetivo es sobrevivir. Y si lo hace bien, perfecto. Ahora, tengamos claro que eso es un tipo de emprendedor social. Hay más que no necesariamente va ligado al sobrevivir, pero que sí tiene un componente social importante. Lo del agua yo creo que es un claro ejemplo, porque si yo logro llevar agua a comunidades de una forma diferente a la tradicional, porque no se pueden poner tuberías o cañerías, y logro hacerlo de buena forma, bueno, ¿verdad? No necesariamente tiene que ver con que ese negocio sea para sobrevivir. Puede ser que, bueno, tuve que hacer mucha investigación, mucho desarrollo y finalmente puedo desarrollar una forma de llevar agua de un lugar a otro diferente a lo tradicional porque no se puede. Pero puedo explotar esa idea a nivel local o a nivel internacional y eso tiene un componente social muy fuerte y por tanto es un emprendedor social,
pero nada tiene que ver con sobrevivir o no. Entonces, dentro del concepto de emprendedor social, todavía, como es una área de investigación nueva, las fronteras de qué es y qué no es no están muy claras. Sí tenemos una idea general de que el emprendedor social es diferente al emprendedor tradicional, que busca acumular riqueza, tiene un valor agregado desde el punto de vista financiero. Y el emprendedor social, bueno, generalmente lo que genera es un impacto en la sociedad, ya sea porque él mismo necesita sobrevivir y que de otra forma no podría hacerlo, si no es a través de su empresa, o ya sea porque el tipo de empresa ayuda al medio ambiente, al recurso hídrico, ONG, etcétera, tiene un impacto también positivo dentro de la sociedad. Entonces, eso es diferente. Ahora, este tipo de empresas llevadas al contexto internacional es posible, en otros lados se han dado a través de las redes que les he mencionado. ¿Verdad? Se conectan, siempre crean redes para poder llegar a los mercados internacionales rápidamente. Para nuestro contexto, el emprendedor social de supervivencia posiblemente tiene una relevancia particular importante, coyuntural importante, pero como mencioné anteriormente, tanto en las universidades, o sea a nivel teórico, como en la parte de política, no se tiene claro quiénes son, cómo apoyarlos, qué hacer para mejorar, ni cuál es el impacto social definitivo que pueden tener dentro de toda la sociedad en donde está el problema. ¿Cuántas de esas personas que podrían generar una empresa propia no estarían en esas estadísticas? Y dejarían no solo de ser estadísticas, sino que podrían sobrevivir tranquilamente, podrían vivir, podrían tener que comer día a día, podrían ayudar a sus familias y, bueno, tener un impacto positivo en la sociedad. Pero, si no sabemos del fenómeno, poco podemos hacer. Y adicionalmente, hay que mencionarlo, en Costa Rica hay una confusión a nivel conceptual muy grande entre lo que es una pequeña empresa, entre lo que es un emprendedor, que realmente es un concepto nuevo para nuestros países, y adicionalmente ahora que está surgiendo también en nuestro país el concepto de emprendedor social. Si ya de todos modos el emprendedor, que en otros lados ya está debidamente desarrollado y está muy claro conceptualmente, y los apoyos públicos, o sea, hacen las políticas a los emprendedores también muy claros, cuáles son para emprendedores, cuáles son para pequeñas empresas. Aquí todavía no logramos divisarlos. Adicionalmente nos aparece otro que es igualmente importante, que es el emprendedurismo social, y por tanto hay un lío todavía cada vez mayor a nivel conceptual para poder dar apoyo a estos emprendedores. Por favor, comentarios, dudas. Sí. Gracias. Y ellos aprovechaban mucho lo que son las políticas de ayuda social que tiene el gobierno para, digamos, seguir su modelo de negocio. Ahora,
si uno quisiera escalar un proyecto como este estilo, podría, no sé qué tan posible o qué opciones, mejor dicho, qué opciones puede tener un emprendimiento si llegara a un país donde las políticas son diferentes, donde no son, donde tienen restricciones, algunas restricciones o algo similar por el estilo, digamos. Bueno, usted me está hablando de uno de los componentes, de una de las barreras más grandes que tienen las pequeñas empresas para internacionalizarse, que es la adaptación de su empresa, de su producto, a un nuevo contexto, ¿verdad? O sea, precisamente donde llega. Para superar esas barreras, las empresas utilizan una serie de estrategias muy variadas, a través de un socio comercial en ese país, a través de una empresa que ya conozca el mercado, o compran una empresa que estaba en ese mercado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchas formas, pero le estoy hablando de emprendedores internacionales, o sea, empresas digamos que son más proactivas. Para los emprendedores sociales, el negocio es diferente porque el componente social podría ser una ventaja comparativa para esa empresa para vender su producto a nivel internacional. Sin embargo, como es tan particular, como es un nicho de mercado muy definido, en otros países se ha determinado que a través de un intermediario, ya sea el gobierno, ya sea una ONG, o una empresa, o sea, no muy diferente a lo que es un emprendedor tradicional, pueden lograr llevar su producto a países en el exterior, ¿verdad? Uno supondría a priori, sin tener datos, pero podría uno a priori presumir que los emprendedores sociales echarían mano más intensamente de esas redes que necesitan, que los llevan al exterior y los hacen superar los obstáculos que existen cuando yo voy a un mercado diferente y desconocido. Okay, muchas gracias. Con respecto a esto, me pareció muy interesante el hecho de todas las personas desempleadas que pueden, bueno, crear su propio emprendimiento de supervivencia, por decirlo así. Pero ¿cómo funcionaría esto? Si, por ejemplo, a mí me parece que es como un ciclo de la sociedad en el que tal vez, bueno, el vecino se puede poner una pulpería, un zapatero y todas esas cosas que ya no vemos usualmente en el comercio. Y que si probablemente, bueno, ponemos una SOA, llega un tipo McDonald's, un Subway y arrasa con todos los comercios alrededor. Entonces, ¿cómo hacemos con esos emprendimientos que son de supervivencia, que podrían llegar a ser sociales o inclusive muy grandes, pero que, digamos, cuesta mucho volver como a esa, no sé si es como algo ya muy viejo que en realidad ya no existe? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo la voy a contestar con dos casos que yo conozco particulares. Uno es un país pequeño, con una realidad muy diferente, pero sigue siendo un país pequeño que en cierta forma podría asemejarse a Costa Rica, que es Israel. Ellos tienen una serie de apoyos a las pequeñas empresas o a emprendedores, que incluyen emprendedores sociales, que incluye un paquete de ayuda estatal, un paquete de ayuda privada, un paquete de ayuda financiera, etcétera, que lo distribuyen por todo el país. O sea que hay una oficina donde donde un emprendedor, una persona que está interesada en poner una empresa puede decir, yo voy a poner una panadería. Entonces la empresa al menos le puede decir, de apoyo, le puede decir, bueno, podría pensar en ponerse más bien un taller, porque la panadería no le va a ir muy bien. A priori ellos tienen más capacidad para decir dónde podría estar una ventaja en poner esto, lo otro, o de qué forma ponerlo. Los apoyos públicos son fundamentales para este tipo de emprendedores, o para la mayoría, ¿no? Eso por un lado. Por otro, en África, por ejemplo, el emprendedor social es lo mayoritario. El emprendedor social es
es lo mayoritario. Y entonces, generar una serie de políticas de apoyo hacia emprendedores sociales es casi lo que se hace aquí para emprendedores tradicionales. ¿Por qué? Porque eso es el día a día de casi todos los países de África. ¿Y qué pasa con eso? Que obliga, lo que le comenté, que obliga a tener muy claro qué es, quiénes son, qué hacen, cómo se les puede ayudar, etcétera. Entonces, los apoyos que pueda tener de parte de organismos gubernamentales, no gubernamentales, es prioritario. Pero para eso hay que estar organizado. Y los emprendedores de otro tipo, las empresas internacionales, dependiendo de las empresas internacionales de alta tecnología, no necesitan nada de gobierno, por lo menos no del de Costa Rica. Se quedan esperando, si se quedan esperando, posiblemente pierdan su competitividad y posiblemente desaparezcan. O sea, no esperan nada, y si pueden echar algo, o sea, si pueden tener algo a mano de alguna política pública, hacer así algo como un contacto a través de la promotora de comercio, cosas de esas. Ese tipo de empresas que se mueven en mercados muy competitivos no pueden esperar un gobierno como el de aquí, que es un poco lento para reaccionar. Usted había mencionado que usualmente una empresa, un emprendimiento social tiene que durar de 6 años o menos para internacionalizarse, ¿verdad? Pero también había establecido que uno, para poder montar un negocio o una empresa o un emprendimiento, uno tiene que buscar bien la ubicación y bien y todo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en muchos lugares, por ejemplo, el primer año es súper exitoso, ¿verdad? Y hace buenas ganancias, logra subsistir, logra lucrar, pero con el paso del tiempo, más empresas, me llega más competencia, porque como, bueno, él está yendo bien, vamos nosotros también allá y vendemos tal vez las cosas más baratas o hacemos como algo más ingenioso o cosas así. Entonces, yo a veces pienso que los emprendimientos por sí solos a veces no pueden llegar ni siquiera a los 6 años, como mencionaba la compañera, como de cómo buscaría como apoyo y cosas así. Pero ¿qué pasaría en esos casos de que antes de los 6 años no logren como con el objetivo, con la meta de poder internacionalizarse? Hay dos conceptos importantes. Un emprendedor es una persona diferente a un empresario. Tenga una visión, tenga cualidades diferentes a un empresario. Eso no quiere decir que toda empresa que ponga le va a sobrevivir toda la vida. De hecho, algunos tienen varias empresas. Lo importante es que ven una oportunidad de negocios donde otros no las ven y la tratan de desarrollar y lo llevan, y a veces tienen éxito y a veces no tienen éxito. En el caso de los emprendedores sociales, el concepto es diferente, porque ellos lo que están tratando es de sobrevivir. Entonces, en un inicio, los de sobrevivencia. Los otros posiblemente sea más fácil tratarlos como si fueran tradicionales. Si yo tengo ideas de tipo social, pero que tengo los medios para desarrollarlas o para crearlas, perfecto, ¿verdad? Puede ser que me funcione, puede ser que no me funcione. Eso es así. Ahora, ciertamente es ahí donde se echa de menos políticas públicas. Pues si se logra detectar que un grupo importante de empresarios tiene problemas en su quinto año, bueno, detectarlos y darles el apoyo oportuno en el momento que lo necesitan es fundamental, ¿verdad? Eso es así, pero mucho me temo que eso no lo tenemos. En el caso de los emprendedores sociales, la cuestión es diferente, porque emprendedores sociales de sobrevivencia es diferente porque aquí lo que se ha hecho de menos es que la persona necesita comer ya, necesita tener dinero ya, porque de otra cosa no tiene medios para subsistir. Entonces, las políticas públicas tienen que ser todavía mucho más eficientes que en las empresas tradicionales, porque son de altísima necesidad y urgencia, cosa que también se echa de menos.
más. Pues bien, muchas gracias. Les recuerdo mi ofrecimiento. Si alguna vez tienen alguna consulta adicional o tienen alguna inquietud, me escriban y con muchísimo gusto. Buenas noches. Muchísimas gracias, profesor. Pablo. José, antes de empezar, don Luis, en nombre de la universidad y de la escuela, le entregamos un agradecimiento. La Universidad de Costa Rica, Escuela de Administración Pública, otorga el presente certificado de agradecimiento a don Luis Zárate Montero por su invaluable colaboración y aporte para los estudiantes de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior del segundo ciclo 2019, al impartir la charla denominada Las consecuencias del emprendimiento social para el emprendimiento internacional, la impartida el día de hoy. Muchísimas gracias. Ok, a continuación vamos a escuchar a José Pablo Valverde. Después yo le doy el WhatsApp para que le pregunten todas las preguntas de los casos. Es que José Pablo, hicimos una trampa. Yo les repartí a ellos todos los señores que usted me presentó en Jujuy, Argentina. Yo no sabía lo que iba, la verdad. Iba a un encuentro de emprendimiento social y lo que hicieron fue encerrarme en un hotel de montaña, muy bonito. No había nada más que hacer que estar en el hotel y en el salón específicamente, con 70 personas. De las 70, la gran mayoría eran emprendedores, innovadores, dueños de su empresa, gente de 20 años como ustedes hasta gente de más de 65, adultos mayores diríamos nosotros, todos con emprendimientos. Súper interesante entender esa dinámica, porque es muy diferente a la que uno está acostumbrado aquí en el aula, que uno es más metodológico, más de procesos, más de 1, 2, 3, 4, y pensar más como los libros. Ahí se han hecho a la vida, y han aprendido porque se apasionan por un tema. Se apasionan por el tema de la basura, por el tema del plástico, por el tema del reciclaje, por el tema de la popó de los perros, por el tema del cáncer de pulmón o por experiencias personales. Entonces la vivencia es muy rica y no nos sentamos así, sino se sienta uno en grupos de 4, en grupos de 5, con facilitadores. Además había academia, muy interesante, universidades de América Latina, de Chile, de Bolivia, de Costa Rica. Y también habían representantes de Capital Ángel, gente que decidió agarrar su capital y en lugar de meterlo en un banco, lo invierte en emprendedores e innovadores. Y uno dice, y hay gente buena, con corazón. Y bueno, tienen toda una filosofía. ¿Y por qué lo hacen? Y van a Nicaragua, van a Guatemala, viajan a América del Sur y detectan. Lo ven a los ojos y dicen, él. ¿Y cómo sabe usted? Le digo yo, porque yo lo leo. Y se sientan con una persona, van a ver el emprendimiento y le dan 5,000, 10,000, 30,000 dólares para que arranque el emprendimiento. Muy interesante toda esa experiencia. Todo eso fue en un aula. Yo los primeros días no hablé. Cierto, no dije mi nombre. Yo decía, ¿qué hago aquí? Al final es riquísimo, fue un cambio impresionante. Ahora ya yo no compro botellas de agua ni las boto. Yo ando con mi botella plástica de aluminio, recojo basura, cual cosa que yo decía que eso le tocaba a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo 3 basureros en mi cuarto, en mi casa ya. Bueno, totalmente cambiado el chip, sobre todo porque es convivir una semana o 10 días con emprendedores sociales que viven de eso. O sea, una señora que decidió recoger la popó del barrio de los perros. Yo el otro día salí a correr, ahora que me mandaron a adelgazar, y de todo atollado caca de perro. Y resulta porque no estará la señora aquí en Costa Rica para recogerlos, ¿verdad? Pero bueno, todas esas cosas que son problemas que tenemos en el vecindario, problemas que tenemos en la vida real, de la gente decidió hacer de eso un negocio y hacer de eso un emprendimiento y viven de ello. Y dice, qué interesante esta área.
vivirla, no solo estudiarla, como dijo el profesor que nos habló ahora, que efectivamente hay poco documentado. José nos va a hablar de un libro ahora que está en inglés, que esperemos que lo traduzcamos rápido, aunque todos hablan inglés aquí ya, porque la escuela nos pide inglés. Efectivamente ya se va comentando cada vez más el tema del emprendimiento social. Y doña Vivian, muchas gracias por esta oportunidad. José, ya no hablo más, porque si no sigo hablando yo. Ok, perfecto. Buenísimo. Entonces, tal vez está un poquito alto. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacer la sesión lo más movida posible, porque yo sé que es una hora bastante difícil. Espero que lo que vamos a discutir, pues de verdad les genere algún tipo de inquietud. Lo que yo me quisiera llevar del día de hoy es mover un poco el status quo, porque a final de cuentas, ya sea que estemos en el mundo de practitioners, que llaman, la gente que está en el día a día haciendo cosas, o que estemos en academia haciendo investigación, algunos lo encuentran muy aburrido, a mí me apasiona, y de hecho el tema de emprendimiento social es todavía más apasionante por lo que decía Luis, porque no hay mucho en estos momentos. Entonces, primero me gustaría arrancar explicándoles un poco qué es Viva Idea. Viva Idea es un centro de pensamiento y acción. ¿Por qué hago énfasis en la palabra acción? Porque nosotros generamos investigación, pero al mismo tiempo estamos en el campo accionando. Y la idea es que los modelos que nosotros generemos desde Latinoamérica puedan ser utilizados y empecemos a iterar en un constante proceso de ir, probar, aprender, ir, probar, aprender. ¿Cuál es el ecosistema donde nosotros nos desenvolvemos? Tenemos estas organizaciones hermanas dentro de todo el conglomerado que es Viva Trust. Hablamos de Grupo Nueva, que es una empresa que se encuentra en Latinoamérica. Tiene como parte de su core en el corazón la estrategia de triple impacto. Entonces busca tener impacto en la parte social, en la parte económica y en la parte ambiental. Luego tenemos a Fundes, que es una consultora. Interesante el caso de Fundes porque nace primero como una fundación que ayuda a la pyme, pero luego buscando formas de mantenerse sostenible. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Buscando formas de mantenerse sostenible, es empujada hacia el mercado y busca formas de generar ingresos. Entonces se convierte en una consultora que lo que hace es conectar a pymes dentro de las cadenas de valor de multinacionales. Tenemos a Fundación Avina, con quien yo tengo una especial relación porque mi estudio de doctorado lo estoy haciendo con un caso de Fundación Avina. Fundación Avina se dedica a generar procesos de colaboración. Ellos le llaman procesos de colaboración, que lo que buscan es generar engranajes en la sociedad con distintos actores para generar cambios sistémicos, entendiendo cambio sistémico como cualquier movimiento en el status quo que genera algún beneficio, alguna mejora dentro del sistema. Y tenemos a Mar Viva, que es una fundación que impulsa la conservación y el uso sostenible de ecosistemas marinos y costeros, y ellos también entran mucho en dinámicas intersectoriales y multiactoriales. Nosotros, Viva Idea, somos la organización que gestiona. ¿Me puedes ayudar ahí con la? Que gestiona el conocimiento de estas organizaciones. Realmente nosotros somos privilegiados de estar ahí porque a final de cuentas esto nos genera a nosotros muchísimo espacio empírico para ir a hacer recolección de datos y hacer análisis profundos. Las áreas de impacto donde nosotros nos desenvolvemos son estas: emprendimiento social, inversión de impacto, sostenibilidad y progreso social, mercados inclusivos y cadenas de valor y acción colectiva. Hoy vamos a estar mayormente enfocados en lo que es emprendimiento social y acción colectiva. Quiero empezar con esta gráfica que básicamente lo que nos muestra, a un lado son los países desarrollados y a otro lado los países latinoamericanos. En la imagen, ¿qué es lo que estamos mostrando? Si nos imaginamos a la sociedad como una pirámide, en países desarrollados, generalmente lo que llamamos
clase alta, clase media alta, es esta parte de la pirámide, y lo que en literatura se llama la base de la pirámide, que es el estrato más pequeño, es esta parte. Mientras que en los países latinoamericanos, generalmente tenemos una cumbre ahí, que es la parte que tiene los ingresos más altos, y una gran parte de la pirámide donde los ingresos son más bajos. ¿Cuál es el problema que vemos acá? Que nosotros a la hora de que buscamos teorías y conocimiento, prácticas de administración de negocios desde países desarrollados y los tratamos de encajar en nuestros contextos, en nuestras realidades, empezamos a tener choques y problemas. ¿Por qué? Porque los estudios que se están realizando ahí no corresponden a nuestras realidades. Entonces, nosotros lo que encontramos acá es que hay un vacío de conocimiento. Aquí nosotros lo que buscamos hacer desde Viva Idea es generar teorías que se adapten a nuestras realidades. Y para generar estas teorías, nosotros lo que hacemos es ir a sumergirnos dentro de estos contextos. Imágenes como esta cada vez son más comunes en Latinoamérica, donde tenemos murallas que dividen estratos sociales. Hoy cada día es más común ver un residencial, un condominio que tiene supermercado, que tiene cine, que tiene absolutamente todo adentro y la gente no quiere salir. Y a final de cuentas, lo que vemos es que somos la región más desigual del mundo. Este es tan solo uno de los indicadores que nos puede mostrar esta realidad, el índice de Gini. Cuando hablamos de progreso social, no sé si todos han escuchado hablar de la medición del índice de progreso social. ¿Lo han escuchado? No. El índice de progreso social, de hecho, lo desarrollamos desde Viva Idea, en unión con el CLACT de INCAE y Social Progress Imperative. Ahí también participó Michael Porter. Lo que busca es medir qué tan eficiente es un país para generar progreso social, teniendo en cuenta también el PIB. Pero ¿qué es el cambio radical que hay acá? Es no tener al PIB como la medida de bienestar. Y les pongo un ejemplo. Un país que genera millones de ingresos en producción de armas tiene un PIB per cápita muy alto, pero probablemente los beneficios que la sociedad está percibiendo de esa medida no son los mejores. El índice de progreso social lo que hace es medir 54 indicadores para ver cómo la sociedad realmente está logrando progresar. Acá, ¿qué es lo preocupante? Que si hablamos de Latinoamérica y el índice lo divide en 6 grupos, nosotros no logramos entrar al primer grupo. En el segundo grupo, Costa Rica, Chile y Uruguay son como los usual suspects que siempre aparecen por ahí, aparecen en el second tier, pero luego empezamos a ver a todos los países de Latinoamérica. Entonces, teniendo eso como un breve contexto, ¿qué es lo que nosotros buscamos generar desde Viva Idea? Es precisamente esto, tener una aproximación empírica para el impacto. Y acá cuando hablamos de esa aproximación empírica, nos referimos a tener modelos y estrategias que, número uno, sean una buena aproximación de la realidad. Siempre hay que tener en cuenta que los modelos terminan siendo una aproximación de la realidad. No están diciendo exactamente lo que es la realidad. Necesitamos que sean útiles. Entonces aquí es donde caemos en aquel dilema de, bueno, teorías que se están generando desde países desarrollados muchas veces terminan siendo completamente inútiles en nuestros contextos latinoamericanos. Tienen que ser dinámicas porque el conocimiento es constante, entonces siempre tiene que estar evolucionando de acuerdo a los cambios que se están dando en nuestros sistemas. Tiene que ser una herramienta que nos ayude a abordar la complejidad de una manera simple y por ende termina siendo el resultado de una experiencia en un contexto determinado. Ahora, cuando empezamos a hablar de emprendimiento social, nosotros empezamos con nuestras investigaciones ya hace más de 15 años, y acá hablamos de que primero entramos a estudiar las empresas y el sector de trabajo voluntario y sector social. Y lo que empezamos a estudiar acá fueron
las identidades. Y por entidades lo que entendemos es cómo se veía el sector privado y cómo se veía el sector de trabajo voluntario, ONGs, etc. Lo que vimos fue esto. Dentro de la identidad de empresa estaba el tema de levantamiento de recursos, estaba el tema de buscar siempre una predictibilidad, porque dentro de la empresa siempre se busca tener esa ilusión de que podemos controlar todo, que podemos hacer un forecast lo más preciso posible para tener los mejores resultados, mientras que desde el lado del trabajo voluntario, del ONG, del sector social, se trabaja desde la escasez de recursos, se tienen las relaciones como lo más importante para obtener financiamiento. Entonces, esas relaciones con el Estado, las ONGs que buscan hacer propuestas para obtener recursos, terminan siendo fundamentales. Cuando hablamos de los servicios, desde la identidad de la empresa, siempre se habla de la estructura, de la jerarquía, muy fijas, mientras que del lado del trabajo voluntario se habla de creatividad. Desde la empresa hay una distancia emocional. A mí lo que me interesa es vender tu producto. Y ojo que aquí estamos hablando de modelos y de extremos. No tiene que ser cierto. Tenemos el caso de Patagonia, por ejemplo, de la ropa esta, que más bien lo que te indican es no compre el nuevo modelo, compre una de por vida y utilícela. Pero generalmente tenemos esta distancia emocional, mientras que del lado del trabajo voluntario tenemos proximidad emocional a la causa y una disposición de ayudar a otros. ¿Qué fue lo interesante acá? Que empezamos a ver, y esta ya es una literatura que ya está un poquito vieja, pero empezamos a ver que habían organizaciones que lograban mantener esas dos identidades en un mismo punto. Y esas organizaciones terminamos llamándolas como organizaciones híbridas. ¿Ok? Entonces, no es que la empresa en un momento llegue y dice, yo estoy en la identidad privada, y en otro momento me paso a la identidad social, sino que tenía la capacidad de manejar esta complejidad. Continuamos con los estudios y empezamos a establecer contactos con emprendedores sociales, que en ese caso eran los que hacían el fit con esta capacidad de manejarse dentro de las dos identidades, de ser híbridos. Acá trabajamos investigando a más de 100 emprendedores sociales en Latinoamérica, y el resultado de eso fue el libro que comentaba ahora Sergio. Se llama Estrategias para Emprendedores Sociales para Escalar. ¿Qué es lo que es interesante acá? Y esto sí lo voy a leer textualmente. Acá en el libro nosotros lo que proponemos es que planificar para escalar significa comprender el contexto, muy importante, el contexto social actual en que los emprendedores sociales trabajan para explorar el potencial de crecimiento y expresarlos en planes de escala. Y acá que es algo que es muy importante, que nosotros hacemos la propuesta desde una aproximación de mercado. ¿Y qué quiere decir hacerlo desde una aproximación de mercado? Nosotros proponemos que los emprendimientos sociales tienen muchísimo más probabilidad de éxito si logran subirse sobre las olas del mercado. Es decir, si los emprendimientos logran aprovechar las fuerzas del mercado, logran tener una sostenibilidad financiera que les permite escalar su impacto. De ahí la definición que nosotros proponemos para escalar, para describir lo que es un emprendedor social. Un emprendedor social negocia impacto por recursos. ¿Con quién lo negocia? Lo negocia con la banca, lo negocia con inversionistas, lo negocia con sus clientes en el día a día. Siempre está haciendo esa negociación. ¿Ok? ¿Qué es importante acá? Estamos también conscientes que hay problemáticas que probablemente en el mercado no se va a poder lograr encontrar alguien que te dé esos recursos para tener tu impacto. Y para eso están las organizaciones de cooperación internacional, están las ONGs, pero lo que nosotros argumentamos es que tenemos que tomar un rol proactivo e intentar buscar soluciones que logren ser mercadeables para que vos logres tener tu impacto.
Y acá también empezamos a romper un paradigma que se tiene mucho desde la ONG, que es, si yo hago dinero teniendo un impacto social, entonces soy Satanás. Y no puedo ser un emprendedor social si yo estoy ganando dinero. ¿Ok? Esa es una disrupción grande que hay que hacer. Y ahora vamos a ver un caso súper lindo que hay en Guatemala, a donde el emprendedor dice, entre más venda yo, más impacto tengo. Entonces, teniendo eso claro, veamos esta descripción de lo que es generalmente la aproximación tradicional a los mercados. Generalmente tenemos una empresa que tiene un inversionista, alguien que está poniendo el capital para que la empresa funcione. Este inversionista lo que anda buscando es su retorno sobre la inversión y la empresa lo que hace es venderle a un cliente, para eso establece operaciones, tiene un sistema de ingreso y así le genera el retorno a los accionistas. Cuando hablamos de una aproximación de mercado para escalar el impacto, la situación cambia. ¿Por qué? Tenemos el mismo tipo de retorno financiero que el inversionista de impacto está esperando. Acá es interesante, algunos inversionistas de impacto lo que sí es que te van a pedir tasas más bajas de retorno financiero, pero siempre se espera un retorno financiero, si no termina siendo un filántropo y no un inversionista de impacto. Te va a generar la inversión, la empresa social genera operaciones y procesos, tiene su sistema de ingresos, pero hay un retorno también social, un retorno de impacto. El inversionista de impacto a la hora de negociar llega y te dice, yo quiero que me des X retorno financiero y quiero que tengas un impacto social de tanto. Y acá de nuevo, y eso nada más es como un paréntesis, es a donde tenemos también las problemáticas cuando es un inversionista de impacto, por ejemplo, que está sentado en Suiza, que no ha venido a Latinoamérica, porque te va a poner indicadores que la realidad del contexto latinoamericano no te los permite. No te permite ni siquiera medir eso en una primera instancia. Entonces, esa es toda una discusión de inversión de impacto, que es algo, al igual que emprendimiento social, un concepto que en la literatura no está tan bien estudiado. Se habla más, lo que les comentaba anteriormente, de el mundo practitioner, pero del mundo académico todavía no hay tantos conceptos en journals, digamos, que estén rankeados. Entonces ahora quiero mostrarles un video que muestra el contexto. Creo que me decía Sergio que ya varios de ustedes han leído el caso de Warmi. Muestra el contexto a donde se genera este emprendimiento social y que es también, de hecho, uno de los sitios que visitamos ahí con Sergio. Tiene ahí fotos con la lana de las llamas y todo. Entonces vamos a ver el video.
¿Qué es interesante acá? Muchos estarán preguntando, bueno, ¿y la hilandería? No la vi por ningún lado. Para los que ya leyeron el caso, esta parte del documental se centra en la asociación Warmi Sayasunco, que es la asociación de mujeres. Lo interesante acá es que venimos de una historia de pueblos originarios, a donde siempre ha habido un sentido muy reaccionario y de demanda hacia el Estado. Entonces, ustedes nos han fallado, ustedes tienen que darnos. Lo cual, dadas muchas de las condiciones que han tenido que vivir, están bien, y ahí, digamos, yo no me meto a tomar un juicio de valor. Lo que es interesante es que a la hora de que se piensa en la hilandería Warmi, que tiene más de 70 años de historia, porque resulta que llevaron unas máquinas de Bélgica en 1930, de hecho desde gobierno las subieron a la Puna como un plan de ayuda social. Cuando llegaron y las pusieron ahí, dijeron, bueno, ¿y a dónde las enchufamos? Enchufamos, no, aquí no hay electricidad. Ah, ¿y necesitamos agua? No, aquí no tenemos agua. Las máquinas quedaron ahí guardadas por más de 30 años, luego X empresario las compró, se las trajo a Salvador de Jujuy abajo, las empezaron a poner a funcionar, empezó como un negocio familiar, al final no estaba dejando mucho dinero, el tipo, la familia, las hijas de él la querían vender, y aparece un inversionista y un emprendedor social, que hasta ese momento era simplemente uno de los más grandes empresarios que hay en Argentina. Resulta que él ve una oportunidad, habla primero con Rosario, le expone la idea, pero ojo, le expone la idea de hacer negocio, no de voy a venir a ayudarte, sino de vamos a hacer un negocio juntos, vos vas a poner el capital social que tenés allá en la Puna, con los productores, el conocimiento que tenés allá, y nosotros vamos a poner dinero con otros empresarios que él conocía. La asociación va a ser parte de los accionistas, va a tener un espacio, una silla en el board, y empezamos a hacer negocio. ¿Qué es lo interesante de acá? Que se genera un negocio con un producto que hoy se está vendiendo en Buenos Aires, en Miami, en Nueva York y en Milán. Es un producto súper bonito. De hecho, cuando estuvimos allá, yo le compré una bufanda a mi esposa y quedé súper alto. Es un producto de muy buena calidad, y de nuevo entramos en aquella mentalidad de lo que estamos haciendo, compitiendo en el mercado. Sí, la bufanda trae una historia muy bonita, pero nosotros estamos compitiendo con cualquiera que se dedique a hacer bufandas de
de llamas, estamos compitiendo dentro del mercado de la moda y no estamos llegando a pedir, mira, teneme piedad en el mercado, o mira, teneme compasión. No, nosotros estamos llevando un producto que tiene la misma o mejor calidad que X o Y producto. Que es súper interesante acá, que tal vez en el caso también lo vieron, que hay una complejidad grande al hablar de estar a más de 200 kilómetros de distancia con la puna y a tener cosmovisiones muy distintas. ¿Por qué? Porque en la puna, a la hora de que tratamos de pensar en planificar, pensamos en el día a día. Lo que estoy pensando es si la próxima semana voy a tener comida para alimentar a mis hijos. Entonces pensemos en la complejidad que hay cuando vos a un productor le decís, mira, nos acaban de meter un pedido para una venta corporativa a YPF, que es la empresa estatal argentina que maneja el petróleo, y tenemos que producir tantas unidades para dentro de 15 días. No, eso es demasiado para nosotros, decirles que se esperen. Entonces, hay un tema ahí de una tensión muy grande, que en el caso, ahí se puede ver como Gastón Arostegui, que es el CEO, tiene que manejarla. Si pensamos en Warmi, ¿cómo vemos el modelo? El modelo lo vemos, de nuevo, con los inversionistas y la asociación Warmi, el retorno financiero, las inversiones, la hilandería, todo esto de lo que es el modelo tradicional, pero además vemos acá en el sistema de soporte que hay para productores, que son los beneficiarios, y ese es el impacto social. Importante, en una primera instancia se hablaba de que ya el solo ir a comprarte la materia prima era suficiente para que los productores, los beneficiarios productores se sintieran bien. Pero ¿qué es lo que pasa? En un país como Argentina, que tiene un montón de inestabilidades, de pronto el peso se te dispara, se te va al suelo, llegan los bolivianos que están en La Quiaca a 100 kilómetros de la puna, y de pronto los bolivianos, la moneda boliviana tiene mayor valor y llega y le ofrece más a los productores. Entonces los productores de pronto dicen, Warmi en realidad ya no me está ayudando en absolutamente nada. Entonces, de nuevo ahí las complejidades y tenés que empezar a ver, bueno, ¿cómo podemos hacer de maneras innovadoras que realmente tengamos un impacto social? Una de las ideas que apareció, que todavía no está implementada, es, bueno, destinemos una X parte de las utilidades para tener un fondo como el que tiene la asociación, que Avina les dio, para que los productores puedan acceder a esos dineros para educación a sus hijos, para construir un pequeño hotelito, etcétera, etcétera. De forma tal que aunque la moneda oscile un poco, ellos siempre estén interesados en comprarle a la Warmi. Esto es una de las ideas que salió por ahí, pero es también para que pensemos en las complejidades que siempre hay, que no siempre es blanco o negro, ¿verdad? Y que también si entramos a competir en una dinámica de mercado, tenemos que estar preparados para salir adelante ante cualquier tipo de vicisitud. Desde Viva Idea y en el libro nosotros generamos este modelo de 3 fases para escalar el impacto. Este modelo es el que se lleva una semana entera trabajando con los emprendedores. Pero hoy yo lo que quisiera es abordar muy brevemente lo que son las estrategias para escalar el impacto que se pueden utilizar trabajando con este modelo. Y de esas estrategias, que son estas 3, quiero que hablemos de la número 2, co-creación con actores en contextos de pobreza y a través del impacto colectivo. Cuando hablamos de co-creación con actores en contextos de pobreza, y esto se desprende de teoría que nosotros hemos generado nuevamente, lo que vemos es que hay 2 aproximaciones. Una es entrar desde la lógica de transferencia y otra desde la lógica de co-creación. La lógica de transferencia entra con una idea de llegar a intervenir. Es decir, yo vengo de un lugar a donde tengo el conocimiento, sé lo que está sucediendo a donde vos estás y te vengo a solucionar, te vengo a ayudar. De ahí que de la lógica de transferencia vemos, yo vengo a construir un negocio en la base de la pirámide.
yo vengo a arreglar lo que está mal. Ya yo traigo el supuesto de que a donde vos estás, las cosas se están haciendo mal. Y acá, lo que yo traigo son activos de donde yo estoy, a donde las cosas se están haciendo bien, y te los vengo a transferir a vos. Lo que nosotros vimos desde la parte empírica es que las organizaciones que logran escalar su impacto y tener éxito en estos contextos vienen con una lógica de co-creación. Y estas organizaciones no llegan a ver lo que está mal, llegan a ver lo que está bien. Llegan a ver lo que ya está funcionando. Llegan a construir el negocio con la base de la pirámide. No es llegar a decirle a Rosario, estás haciendo las cosas mal. Es llegar a decir, construyamos juntos. Y acá, lo interesante es que identifican activos valiosos que están integrados en estos mercados de bajo ingreso. En este caso de Warby, un activo muy valioso son las llamas. Que el 95% de la población está en esta zona de Jujuy. Y eso nos permite obtener productos que pueden ser atractivos a los mercados. Y de nuevo aquí entramos con la aproximación de mercado. Es decir, buscamos siempre que si nos imaginamos un río, las olas de ese mercado, la corriente de ese río, esté apoyando al emprendimiento y esté haciendo que el emprendimiento realmente sea sostenible, y entre más sostenible sea, más impacto puedo tener. Porque ¿qué es lo que pasa con las ONGs? Empiezan a tener impacto 5 años, pero si no logran conseguir más dinero, el impacto se acabó. Y que de nuevo, nada en contra de las ONGs, porque hay ONGs que son las únicas que quieren entrar a resolver problemas que desde el punto de vista del mercado no se podría. Pero interesante, el año pasado, en uno de los talleres que tuvimos, llegó un argentino que llega a poner unos filtros de agua a poblaciones muy, muy remotas en Argentina, y él lo que hizo fue montar un modelo a donde a esos beneficiarios él no les cobra, pero le vende servicios a multinacionales de entrenamiento en gestión del agua, etcétera, etcétera. Entonces, él le dio como un workaround. Ahí el problema, ¿cuál es? Que muchas veces las multinacionales, cuando entran en periodos de vacas flacas, la responsabilidad social y empresarial es lo primero que cortan. Entonces, de nuevo ahí hay un riesgo, pero es un riesgo y ahorita él está teniendo muchísimo éxito. Si quieren buscarlo, el proyecto se llama Agua Segura en Argentina. ¿Qué es lo que nosotros vimos entonces después de hacer este estudio con más de 100 emprendedores? Vimos que estos emprendedores trabajan con 5 activos para co-crear soluciones en estos contextos. Primero, activos económicos. El activo económico viene o parte de un supuesto de que en estos contextos no hay activos financieros disponibles. Versus la idea de que más bien aquí hay ingresos que están disponibles y que pueden ser complementados. 2 casos, y el primero es el que, de hecho, es el caso de emprendimiento social que a mí más me gusta. Este es un caso en Guatemala, a donde un tipo que trabajaba en Procter & Gamble y un amigo de él que era informático deciden salir. Ven que en la zona de Petén, no sé si alguno ha ido a Tikal, bellísima esa zona, súper rural. Y ven que aquí las familias todas están cocinando con leña. Si el niño va a la escuela, a la hora de que vuelve, tiene que estudiar con candela, con leña. Y entrábamos ya en la época del boom de los paneles solares en China. Entonces ellos dicen, ¿por qué no generamos un aparatito pequeño con un panel solar que le da energía a las familias? ¿Y cómo hacemos para venderlo? Porque ahí en primera instancia lo que entraban era con eso, ¿verdad? Ahí no, la gente no tiene dinero. Bueno, si alguno ha escuchado hablar de Mohamed Yunus en India, entremos con la concepción de microfinanzas. Lo intentaron hacer así, fracasaron. ¿Por qué? Porque las familias no tenían un ingreso estable. En alguna época tienen trabajo, van a chapear, lo que sea, tienen un ingreso, pero de pronto no les dieron más trabajo y se cayó. Y yo no puedo pagar un préstamo con una tasa fija.
Uno de los dos socios se desilusiona, dice, no, la verdad yo me voy. Juan Fermín, que es el tipo que trabajaba en Procter, dice, no, esto simplemente es una confirmación mía en el mercado de que el producto funciona, pero que tengo que darle una vuelta y tengo que ver cómo hago. Resulta que se mete él, y esta historia es súper chistosa, se mete él a un cuarto oscuro, pone una transmisión en una de estas plataformas de crowdfunding y se mete ahí y dice, yo no voy a salir de este cuarto hasta que consiga, no me acuerdo cuánto era, si $40,000 o $20,000, para esta idea que todavía no tengo claro cómo la voy a hacer, pero el impacto es este. Se quedó ahí como 50 días, al final el tipo logró salir, pero para que vean lo determinado que estaba. Y le dio una vuelta al modelo interesantísima. Él dijo, bueno, en esta zona hay tendederos, hay pulperías que venden chips de celular. Estos tipos de las pulperías se conocen a la gente de la comunidad, pero al dedillo. Y cuando nosotros tenemos un chip de estos prepago, vos vas y lo cargas cuando vos podés. Si no tenés dinero, simplemente no lo cargas. Lo que hizo fue generar un sistema y él pasó de vender un producto a vender un servicio. Entonces el panel solar, él no te lo vende, simplemente te lo da, y lo que te vende es, no sé si, bueno, aquí yo creo que por ahí conmigo solo Sergio. Aquí estaban en unas tarjetas que se llamaban tarjetas colibrí, que tenían como un código y uno llegaba y raspaba y eso te daba cierta cantidad de minutos. Exactamente lo mismo, pero con el panel solar. Entonces el tipo de la pulpería tiene esos códigos, vos llegás, se lo compras, lo raspas en tu casa y tenés acceso. ¿Qué fue lo interesante? Que se fue dando cuenta que había gente que inclusive tenía mayores necesidades. ¿Por qué? Porque a lo importadora monje o a lo el verdugo, a la gente le dan una pantalla con presentar la cédula. Entonces había gente que tenía pantallas, que tenía para conectar la computadora, etcétera. Entonces él empezó a desarrollar modelos que te servían para diferentes necesidades. El éxito que ha tenido Kingo ha sido tal que hoy ha recaudado más de $25 millones. De hecho, Leonardo DiCaprio es uno de los inversionistas que está metido con Juan Fermín, se llama el emprendedor. ¿Y qué es lo interesante de este caso? Que él no llega y no vende Kingo diciendo, ayudemos a la gente en Petén. Él llega donde el inversionista dice, yo te voy a dar un retorno financiero de tanto y un retorno social de tanto. Y yo, entre más servicios de estos venda, mayor impacto estoy teniendo en Petén. Entonces, comparemos esto con, por ejemplo, una ONG que llegue a poner unos cuantos paneles solares para unas cuantas familias y cuando los fondos se acaben, el fondo termina. Otra cosa interesante de la dinámica del mercado. La gente cuando compra su panel solar siente unas satisfacciones. Yo estoy poniendo la electricidad para mi familia versus me están dando un panel solar que no me costó nada y que así como llegó se puede ir y no me interesa. Entonces vean lo interesante, y acá es a donde quiero que tengamos ese cambio, ¿verdad? El emprendimiento social no significa filantropía. El emprendimiento social significa tener la destreza para generar un modelo de negocio que logre generarte ingresos y que logre generarte impacto. Humana es el caso del doctor que salía acá, Jorge Gronda, que con Rosario, cuando él fue allá, Rosario le dijo, mira, nos estamos muriendo acá de cáncer uterino, ¿qué podemos hacer? Él lo que vio fue que en el modelo argentino, las aseguradoras estaban siendo un intermediario que se estaba dejando mucho dinero. Entonces él lo que hizo fue cortar eso en la cadena de valor, meter a varios doctores dentro de Humana, y el doctor entonces iba a cobrar menos, pero el volumen de pacientes que iba a tener era altísimo. Entonces, al final de cuentas, era positivo para el doctor y obviamente positivo para las indígenas que ya tenían acceso a salud médica que anteriormente no tenían. Cuando hablamos de activos de conocimiento, acá lo que hablamos es del supuesto que parte de decir, en estos contextos la gente no tiene educación,
no tiene conocimientos empresariales. Versus, acá la gente tiene un conocimiento profundo de las condiciones del terreno. Si nos vamos a Guarmi, la asociación Sayasunco tenía un montón de conocimiento de los productores y conexiones muy cercanas que cualquier otra persona que quisiera llegar a poner un negocio ahí no tendría y probablemente le costaría mucho generarlas. Kingo, lo que les comentaba yo anteriormente, con los tendederos, con los pulperos, al meterlos dentro de su cadena de valor, Kingo obtuvo un conocimiento del terreno que nadie más tenía. Y de ahí también una ventaja competitiva. E interesante también, un paréntesis, muchas veces nosotros pensamos que ahí no hay mercado. No, esa gente no tiene dinero. No, esa gente no me va a comprar. No, si logramos generar un modelo que sea atractivo para esas personas y que logre también rentabilidad de nuestro lado, puede ser súper atractivo y podemos tener un impacto gigante. Hablamos de activos de liderazgo. Partimos del supuesto de que aquí los actores son muy difíciles de influir, es muy difícil trabajar con ellos, versus actores que tienen influencia profunda dentro de sus comunidades. Un caso súper interesante es el de Gerber, acá en Costa Rica. Resulta que Gerber compra bananos orgánicos a poblaciones Vibrí en Talamanca. ¿Por qué? Porque son uno de los mejores bananos del mundo. Las personas de las comunidades Vibrí creen en un dios llamado Cibú, y ellos ven a Cibú representado en absolutamente todo. En un banano está Dios para ellos. ¿Qué sucede? Cuando Gerber entra en primera instancia con una mentalidad de crecimiento económico, lo que llega y les dice es, no, pero no hagas esto así, vos podrías producir más si utilizas esto, esto y esto. Y tuvieron choques gigantes, una tensión muy grande. Gerber saca a esos consultores y entra con otros consultores que llegan a comprender qué es lo que ellos están haciendo y llegan a establecer esas relaciones con los líderes religiosos y a entender por qué un banano es tan importante para ellos. ¿Eso qué terminó? ¿Qué terminó sucediendo? Que Gerber pudo conectarse con la cadena de valor y generar una relación ganar-ganar que fue súper exitosa. Wakami son estas pulseras. Resulta que los socios en Guatemala se adentraron dentro de comunidades e identificaron a líderes de comunidades, de asociaciones de mujeres, y mediante estos líderes lograron identificar a mujeres que tenían habilidades en artesanía, y hoy por hoy si ustedes van a cualquier cafetería Brit, ven estas pulseras. Interesantísimo cómo ellos se expandieron a nivel internacional, porque sabiendo que no tenían el músculo para hacerlo en sus primeros años, lo que hicieron fue darles franquicias con muy buenas condiciones a las personas en los distintos países. Entonces eso les permitió que ya a los 2 años ellos estaban vendiendo en Milán, estaban vendiendo en Barcelona, estaban vendiendo en París. Les dieron 5 años de exclusividad, y eso sí, a los 5 años ellos retomaron. Pero veamos también lo interesante y romper ese paradigma de que un emprendimiento social no puede escalar y no puede salir a competir internacionalmente. Hoy por hoy ustedes van y pasan a... Esta a mí me la regaló la socia, que es una guatemalteca. Bueno, Sergio la conoció, Ligia Chinchilla, pero hoy ustedes van a Brit y estas pulseras tienen precios altísimos. ¿Quién dice que desde un emprendimiento social no se puede ir a competir en los mercados? Hablamos de redes, activos de redes. Partimos del supuesto a donde en estos contextos, dado que los mercados están tan aislados, las comunidades están muy desconectadas, no hay conexiones, es difícil entrar, versus un pensamiento a donde más bien hay plataformas que generan conexiones que ayudan a potenciar y escalar emprendimientos. Para mí es muy, muy especial porque de hecho yo estoy enfocando mi doctorado en impacto colectivo y estoy estudiando este proceso que ha sido un proceso de 10 años, a donde Fundación Avina empezó a generar conexiones entre los actores y se generó Redes Chaco. Redes Chaco es muy interesante porque está generada como una red de redes que lo que busca es potenciar el impacto. Y dentro de esta red de redes lo que se ha generado son programas súper potentes de sistemas de alerta temprana, a donde en el río Pilcomayo, que es un río enorme que
todos los años se desborda y todos los años se erosiona, pobladores generan a través de su celular, por WhatsApp, alertas que le permiten a la gente que está cuenca abajo desplazar sus medios de producción y desplazar a sus familias y tener hasta 48 horas para moverse. En este caso estamos hablando de salvar vidas, pero acá también tenemos temas de producción resiliente con apicultura, con ganadería resiliente, donde se está buscando lo que es evitar el desmonte, y también estamos hablando de planes de acción municipal que al final de cuentas le sirven a emprendedores para engancharse y tener beneficios a raíz de estas redes. ¿Cuál es la reflexión importante acá? Que estas redes existen y que uno puede entrar a estas redes y tener un conocimiento más profundo de lo que es el contexto donde se quiere trabajar. Y por último hablamos de los activos de innovación. Acá partimos del supuesto de que en estos contextos no hay infraestructura para la innovación, versus la idea de que más bien hay oportunidades gigantes para innovar. En este caso tenemos estos dos ejemplos. El primero es TOF en Chile. Esto es una aplicación que permite democratizar la salud. La persona puede enviarle al doctor por medio de su celular una serie de datos y el doctor ya te puede dar algún tipo de diagnóstico preliminar, que si estamos hablando de distancias como la Puna de 200 kilómetros, puede significar inclusive la vida o la muerte. En el segundo caso, USound es también de Jujuy, en Argentina. Es una aplicación que te permite utilizar el celular como un sistema para ayudarte auditivamente. Interesantísimo, en Ezequiel, que se llama el emprendedor, ganó un premio en MIT, le dijeron que se fuera allá para poner como su headquarter y él decidió quedarse en Jujuy. ¿Por qué decidió quedarse en Jujuy? Porque en Jujuy tenía una mano de obra que conocía muy bien al mercado al que él se estaba dirigiendo y tenía personas que realmente estaban muy involucradas con el core de lo que él quería hacer. Lo interesante acá es también ver cómo lo logra monetizar. Ezequiel es uno de los casos que ha tenido cierto problema para monetizar. Ha ganado muchos premios de innovación, entonces ha logrado mantener inversión a través de premios, de concursos de startups, etcétera, pero a la hora de generar la monetización ha tenido ciertos problemas. Y ahora, ya para ir finalizando, pasamos a la segunda estrategia de la que les quiero hablar el día de hoy, que es impacto colectivo. Acá yo les iba a mostrar un video, no sé si alguno ha visto este documental. Bueno, son como varios episodios. Está en Netflix, muy bueno. Lastimosamente hay mucha regulación en la U y no se puede abrir Netflix. Pero les recomiendo, en el primer episodio, alrededor de los 12 minutos, algo así, hay 6 minutos de video que muestran cómo los desiertos en África y el polvo de estos desiertos recorren todo el Atlántico y terminan en el Amazonas. Y esto sirve de fertilizante para toda la vegetación que hay ahí. Y el dióxido de carbono que las plantas generan sube y genera unos ríos aéreos que llaman. Y ahí toda la hora sigue generando conexiones. Pero a lo que voy aquí es que veamos cómo todo está interconectado. En las ciencias naturales hablamos de sistemas que están conectados, y si hablamos de fenómenos sociales, absolutamente todo también está conectado. Entonces, ¿qué es lo que es interesante acá? Pensemos en la definición de un sistema, y acá lo que quiero es que abordemos la sociedad como un sistema, utilizando el lente de la teoría de sistemas. Las teorías no terminan siendo nada más que un lente que yo me quito y me pongo para comprender la realidad. Una misma realidad puede entenderse de muy distintas formas si yo uso una teoría de sistemas o si uso una teoría institucional, una teoría posmodernista, etc. La teoría de sistemas ve el mundo como un sistema complejo de partes que están interconectadas. Si nos hacemos esta pregunta, ¿hay algo en realidad que pueda atribuirse a una persona en particular e identificarse como su acción? Esta pregunta la hace un filósofo francés que estudia mucho la forma de pensar oriental. Podemos ver que en realidad
absolutamente todo tiene una serie de inputs que entran y nosotros realmente no podemos atribuirnos que X o Y cosa pasó porque nosotros hicimos algo, que es el entendimiento tradicional, digamos, ontológico de causa y efecto. Si pensamos en eso y entramos de nuevo, otra vez subimos un poco a la parte abstracta de la parte teórica, bajamos a nuestra realidad, ¿cómo alcanzamos impacto colectivo dentro de sistemas complejos? A final de cuentas nosotros estamos inmersos en un sistema muy complejo. Podemos ponerle los límites que queramos mentales, pero siempre estamos en un sistema. Y hablamos de que tenemos grandes retos globales como cambio climático, pobreza, desigualdad, acceso al agua, y la lista sigue. ¿Qué hacemos? Bueno, desde Naciones Unidas ya se plantearon los objetivos de desarrollo sostenible y de hecho el número 17 reconoce esta necesidad de trabajar en alianzas, reconoce que nosotros desde una organización, desde lo individual, no podemos generar impactos. Y terminamos pensando en que realmente necesitamos generar plataformas de colaboración. Voy a mostrarles un video muy corto de lo que es el ProAdapt y luego lo discutimos. El cambio climático es real. Gran Chaco ProAdapt está movilizando y reuniendo contribuciones de diferentes actores regionales e internacionales para fortalecer las capacidades adaptativas y una mayor resiliencia en las comunidades del Gran Chaco americano. Está cambiando prácticas productivas vulnerables al cambio climático, de la agricultura y la ganadería en prácticas resilientes a través de una nueva forma colectiva de innovar. Se anticipa a los problemas expandiendo los análisis de riesgos, desarrollando sistemas de alertas tempranas y promoviendo a través de las tecnologías el acceso a información para la toma de decisiones climáticamente inteligentes. Están transformando las políticas públicas en políticas resilientes al cambio climático, implementando planes municipales de adaptación al cambio climático. Gran Chaco ProAdapt está construyendo resiliencia climática en el Gran Chaco americano. En este caso, hablamos de un contexto que es sumamente complejo, donde hay mucha ruralidad, hay muchísima informalidad, hay un montón de actores que tienen diversas formas de pensar, y si pensamos en esta pregunta que es un poco provocativa, ¿cómo lidero lo que no puedo liderar? Yo no puedo entrar ahí con una lógica de yo soy el líder, traigo la solución y vengo a intervenir de esta forma. Muchas veces se genera en organismos de cooperación internacional con un pensamiento desde la intervención y la teoría de cambio, que son muy, no sé si han visto las teorías de cambio, donde tenés un input y ya tenés el output, son muy rígidas. En contextos como estos, las poblaciones no lo entienden bien y las realidades son muy distintas. Entonces, organizaciones como Redes Chaco, que son muchísimo más sueltas, muchísimo más informales, logran generar conexiones entre los actores que logran escalar el impacto, y que es a donde hablamos de impacto colectivo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Nuevamente, desde las observaciones empíricas, que desde la práctica de la facilitación y la co-creación, nosotros, número uno, dejamos de lado esa ilusión de que podemos controlar todo. Número dos, entendemos que nosotros somos una parte del sistema y no más bien el sistema en sí. Y reconocemos que solamente mediante coordinación y facilitación podemos liderar sistemas complejos como este. Entonces, ¿qué es interesante acá? Ver la diferenciación de la concepción del tiempo. Y de nuevo, este es un marco teórico que se desprende de la reflexión que yo estoy teniendo en la tesis de doctorado, que es cómo las organizaciones trabajan para el impacto colectivo. El pensamiento tradicional que hay es las organizaciones están en el presente, liderando organizaciones que están pensando acá, que están trabajando acá, pero que están pensando en el futuro y que tienen objetivos muy abstractos. Y pensemos en un plan estratégico de cualquier empresa, de cualquier
sitio donde hayamos alguna vez pensado en una estrategia. Pensamos en algo abstracto, un objetivo que está en el futuro, que no es tangible, pero que queremos ir hacia allá. Lo que nos damos cuenta es que más bien las organizaciones que logran tener el impacto colectivo trabajan pensando o trabajan desde el presente y desde el pasado. ¿Por qué desde el presente y desde el pasado? Porque estas organizaciones que logran generar un alineamiento estratégico entre los actores, lo que entran a ver es qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está funcionando ya, y buscan recursos para lograr fortalecerlas en términos de recursos, en términos de coordinación y en términos de visibilidad. Y eso es lo que termina trayendo estas acciones que ya vienen desde el pasado. No llegamos con algo, con una mentalidad de esto está mal y yo traigo la solución. Traemos lo que ya está, generamos una estrategia colectiva, que de hecho ese es el emprendimiento en el que yo estoy participando en este momento, que se llama Bluetooth. Lo que busca es generar una herramienta de alineamiento estratégico, y esto es lo que permite conseguir impacto colectivo, como lo es, por ejemplo, el PRODAPT en este momento, que tiene cifras tremendas y que ha generado un cambio sistémico real en la sociedad del Chaco. Entonces, ya para finalizar, interesante, bueno, ahora vi que por el momento, no sé en el futuro, pero no tenemos emprendedores sociales en el salón, pero ¿qué es lo interesante de el tema de impacto colectivo, de utilizar teorías de sistema para reflexionar? Y que estas preguntas fueron un tema de discusión súper rico en Argentina. Pensar, si yo soy un emprendedor social, ¿qué tipo de cambio está experimentando el sistema en que mi organización está trabajando? Y si el sistema es un sistema que cambia continuamente o si es relativamente estable. Número 2, mi organización tiene la credibilidad necesaria y objetividad para influir en los actores del sistema, es decir, yo puedo entrar a generar estas coordinaciones, que fue algo que ellos decían en este momento, es una pregunta dura. ¿Qué es interesante? Si recordamos el activo de redes, podemos entrar a procesos que una organización como Fundación Avina esté liderando y agarrarnos de eso. No tenemos que tener la expertise de Avina. Avina tiene más de 25 años en Latinoamérica liderando este tipo de procesos sistémicos. Número 3, mi organización tiene la capacidad de trabajar al nivel de sistemas o necesita construir capacidad internamente para comenzar este estilo de trabajo. Los colaboradores que yo tengo trabajan en términos de sistema, están viendo oportunidades en sistema o están ensimismados viendo nada más lo que está ocurriendo al frente de mis zapatos. Y cuarto, que es un gran reto, es cómo mide la organización el progreso que está teniendo a la hora de realizar cambios sistémicos. Y acá de nuevo, como hablamos de sistema y de que todo está interconectado, también se presta mucho para que yo diga, claro, es que eso que sucedió, yo estoy muy lejos, pero estoy conectado, entonces yo estoy teniendo un impacto allá. Eso va a ser muy relativo. Puede ser que algún inversionista te lo compre, puede ser que algún otro inversionista no te lo compre. Algunas lecturas recomendadas, libro Colaboración, que narra un poco lo que son los procesos de cambio sistémico que realiza Avina. Estrategia sin diseño, que habla mucho del pensamiento de filosofía del proceso, a donde muy alineado también con Henry Mintzberg, que es como un gurú de estrategia. Se habla mucho de que las estrategias van emergiendo, vos vas actuando, pero aquel plan perfecto que se genera, el plan quinquenal, en realidad no se da, porque la realidad es muchísimo más compleja que eso. Vos más bien estás siempre actuando. Entonces, desde el punto de vista filosófico, no es una idea cartesiana de pienso y luego existo, sino más bien la mente y el cuerpo son uno, y mientras voy actuando, yo voy pensando y voy haciendo las cosas. Un tratado de eficacia, que es de este filósofo que les comentaba, François Julian, que habla del entendimiento oriental versus el entendimiento occidental, y él acá lo plantea mucho desde la metáfora de la guerra. Y otro libro bastante interesante, que es Pensamiento Sistémico para el Cambio Social. Espero que haya sido entretenido y que le genere ahí tal vez por lo menos algún movimiento en términos de ver el emprendimiento social como una opción interesante para entrar y tener su emprendimiento, y también quitarnos de la mente ese tema de que
El que yo esté teniendo impacto significa que no puedo hacer dinero porque desde nuestra perspectiva no es como entendemos el emprendimiento social. Gracias. Bueno, sí, no sé si tienen preguntas. Yo sé que es tarde ya. Pregunta. Yo sé que es tarde, la mitad se fue porque tienen clases a la par. Yo no sé si ustedes no tienen clases, ¿no? Sí, la mayoría sí. Bueno, si que vamos a entregarle esto primero oficialmente. Y los que quieran quedarse preguntando pueden preguntarle a don José. Bueno, José, oficialmente. Ya cortamos, ¿verdad? La película, ¿sí? Para no estar viendo. Muchas gracias a los que nos vieron por TV. Por cierto, algunos compañeros nos vieron vía cámara. Buenísimo. José Pablo, Valverde Coto. Muchas gracias. Muy formal. Pero gracias por el apoyo. Vamos a ver.